Pienso que a partir de mis lecturas, y yo me crié como lector antes de que ser escritor, en las grandes novelas universales, ¿no? Y muchas de ellas parten de un esquema que puede ser policíaco, de enigma, y a partir de eso entrar a la negrura de la experiencia inmediata, a la negrura de la escenografía y demás. A mí me encantó desde siempre Crimen y Castigo, ¿no? Es decir, donde no importaba, desde las primeras páginas sabemos que Raskolnikov va a asesinar y las razones del porqué. Pero lo que importaba a Dostoyevsky era las consecuencias, el remordimiento fundamental, ¿no? La negrura del alma, cómo supura y cómo invade todo el contexto, toda su circunstancia, ¿no? Y me fui por ese lado como lector. Y posteriormente me di cuenta que en novelas que no son necesariamente ni negras ni policíacas aparecía el crimen, el asesinato. Me acusaban mis detractores en México, en las novelas y cuentos de Luis Arturo Ramos, todo el mundo se muere, que no es cierto, ¿no? Pero sí había muertos y demás. Y posteriormente dejé ese tipo de construcción novelística, y me interesé mucho en el género negro y policíaco porque implicaba una trama muy definida, muy sólida, muy bien estructurada, que condujera la lectura del lector. Y al mismo tiempo, hacia los 70 más o menos, en México, de pronto el reboom de la literatura policíaca, y se empieza a ver concursos, se empieza a ver colecciones, se empieza a ver series, y todo el mundo escribe literatura policíaca porque piensan que es muy vendible, muy comercial. Y el segundo o tercer paso es el esquema, la fórmula. Todas las novelas policíacas representaban exactamente lo mismo. Desde mi punto de vista, muchas de ellas, porque hay muy buenos escritores policíacos, carecían de este andamiaje fundamental, ¿no? Del y luego el suspenso, el y luego, y resolver satisfactoriamente e inteligentemente la intriga y la especulación, la indagación, la investigación. Y ahí me di cuenta que muchas fallaban, ¿no? Es decir, que no se sostenían como tal, y otras, la premisa literaria completamente extrema, ¿verdad? Es decir, no es el caso. Un marciano llega y se pone a matar dentistas, ¿no? Está bien, yo acepto la premisa, ¿no? Un marciano llega y se pone a matar dentistas. Ahora resuélvemela. Y entonces, hacia el final resulta, no, pues que ni era tan marciano, ni eran tan dentistas, y me ofende a mí como lector. Entonces yo, impetuoso que soy, atrevido que soy, dije, bueno, voy yo a tratar de establecer una buena trama. Para mí, la trama, el beneficio de la trama es fundamental en cualquier tipo de novela, pero sobre todo en novela policíaca. Es como en el caso de la literatura para niños, ¿no? Es decir, es muy fácil defraudar al pequeño lector, que desgraciadamente no se queja porque sus papás le compran los libros y no invierte, ¿verdad? Pero muchas veces son tramas completamente bobaliconas, ¿verdad? El hipopótamo que quería ser bailarina de ballet, dice, bueno, pues ya me dijiste de qué trata el asunto, ¿no? Y por supuesto, al final, la hipopótamo lucha contra el medio y se convierte en bailarina de ballet porque hay que dar un buen mensaje positivo a los niños, como si no hubiera fracasos en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Somos un ejemplo de éxito fundamental para el mundo. Entonces me estoy haciendo muchas digresiones, pero más o menos por ese asunto. ¿Por qué razón me interesaba una trama sólida, ¿verdad? Inteligentemente desarrollado, espero haberlo logrado, que me permitiera indagar en un contexto específico? En algunas de mis novelas es el contexto cultural mexicano, muy policiaquiviable, que se puede, por esta relación a veces tan extrema, ¿no? Entre el Estado mexicano y los lectores, ¿no? Creo que México es un país, y los escritores. México es un país que, a pesar de que se lee poco, los escritores tienen merecimiento, tienen privilegios, ¿verdad?, que no permite el contexto. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? La relación que muchos intelectuales mexicanos han trabajado entre el poder y el intelectual mexicano, y específicamente en mi caso entre los escritores de narrativa, los escritores de ficción, poetas, dramaturgos, etcétera.
Creo que el resurgimiento de la novela negra y policíaca en México se debe un poco a que en otros países era garantía de ventas, era garantía comercial, y que en un momento dado también de modernidad, ¿no? Por ejemplo, los españoles, los argentinos, ni se diga, ¿no? Que los argentinos que sí existen y los Sudamérica y todo lo demás, ¿no? Bueno, la gran tradición de novela norteamericana, y de pronto se impone y surgen, ¿verdad?, muy bien publicitadas las novelas policíacas, ¿no? Inclusive se dio el caso de que eran adaptadas a la televisión, toda una serie de los detectives, famosos detectives y todo lo demás. Y efectivamente, ¿no?, digamos, tuvo un impacto muy positivo económicamente hablando, comercialmente hablando, en el público. Y ahí era una de las cuestiones que a mí me interesaba también destacar por su, me atrevo a decirlo, simpleza argumental y también gramatical, es decir, también a nivel de lenguaje. Sujeto, verbo y predicado, no, que no hubiera ningún problema para que una persona con determinadas condiciones y características de lector, ¿verdad?, ascendiera, la abordara y se fuera al final, ¿verdad?, convencido de la calidad. Una calidad basada, insisto, en eso, así, no metáforas, no imágenes, no, pero cómo es demasiado psicología y demás. Y bueno, necesito 30 muertos en las 10 primeras páginas, ¿no? Y mientras más violentamente masacrados, mejor. Entonces, digo, insisto, hay buena novela mexicana policíaca, ¿no? Y mucho de ello parte de, para mí, un texto fundamental que es El complot mongol de Bernal, ¿no? Que lo vimos y dice, bueno, aquí está, ¿no? Es decir, súper divertida, el suspenso, irónica, y que nos daba, ¿verdad?, una visión, nos abría una ventana, iluminaba esa parte oscura de la policía mexicana, ¿no?, que se lo ha ganado a conciencia. Entonces, era otra cosa, ¿no?, y con un gran trabajo de personajes, es decir, una novela como cualquier otra novela, solo que estaba basada en una premisa negra y policíaca, ¿no? Y aquí era la inversa, ¿no? Primero que nada decir, bueno, vamos a ver cómo ocurre y demás. Entonces yo creo que tenía en los 70, ¿no?, surge con estas condiciones de pretensión de mercado, de ser vendible, lo cual las editoriales, sobre todo privadas, tienen todo derecho, el legítimo derecho a tener utilidades, ¿no?, y que de alguna manera se vino un poco abajo la calidad. Hubo concursos, ¿no?, concurso de novela negra en México, y luego conexiones con la novela negra en otros países, en España, por ejemplo. Era una manera de salir al mundo, ¿no?, de salir al mundo, porque en todas partes, no en todas partes hay PRI, solo en México, pero en todas partes matan gente, ¿no? Entonces, purrum, ¿no? Salimos y somos iguales, o qué tan iguales o desiguales, ¿no? Entonces creo que el factor comercial tuvo una razón fundamental, ¿no? Aquí tengo que hacer una confesión, Los argentinos no existe como tal, era un entremés en una novela que se llamaba La casa del Horcado. Una novela que aparece en 1980, en el 92, ¿no?, que recibió una primera mención en el premio Mortiz Planeta y la única publicada, y era dos partes y un entremés a la manera clásica, ¿no?, a la manera del siglo de oro. Un personaje secundario se convierte en personaje principalísimo. Y La casa del Horcado es una reflexión, una caricatura de la situación política y económica en México, ¿no? Una novela visceral, creo yo, dura, con humor, ¿no? Con humor negro, caricaturizando la situación, ¿no? Entonces, un tipo su gran pretensión es el gran corrupto, ¿no? Es cómo entender, o sea, a la corrupción se le combate inoculándote con ella, o sea, con más corrupción, ¿no? En el mundo en que todo el mundo está corrupto, no va a haber problema con la corrupción. Entonces, su suegro, el padre de su mujer, es un médico con tendencias fascistas, nazis, ¿no?, que tiene un museo oculto en su casa, ¿no? Entonces surge Bulmaro Samarripa y tiene, no lo voy a decir qué, el fundamento del Cuarto Reich en su casa, ¿no? Entonces,
su suegro lo invita y le cuenta. Entonces un amigo me dijo, oye, está muy de moda la novela policíaca. ¿Por qué no? Dije, no, que además me gustaba mucho porque para mí una de mis grandes deleites es pensar en la estructura de las novelas, ¿no? Es decir, me gusta mucho estructuralizar mis textos, ¿no? Entonces La Casa del Ahorcado fue una especie de dos partes, un entremés, que se produció una sinergia cuando se leía todo en conjunto, ¿no? Un poco con lo de Mickey y sus amigos también. Entonces aparece y llenaba esa parte mía, ¿no? La parte política, antifascista definitivamente, antinazi, ¿no? Antirracista, de que en un país como México, la Alemania militarizada, no la Alemania antisemita ni la Alemania racista, pero la Alemania de los militares tuvo mucho apoyo, muchas simpatías, ¿no? En primer lugar porque le pegaba a las grandes potencias, estaba muy cerca la Revolución Mexicana, ¿no? El sentimiento anti-norteamericano en México, el famoso telegrama Zimmerman de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde decían, oye, si ustedes invaden los Estados Unidos, les devolvemos los territorios perdidos e impiden que se vayan a Europa, ¿no? Entonces, los políticos mexicanos no son estúpidos, ¿no? Sabían que jugaban con la idea, pero que eso era prácticamente imposible. Pero sí había muchas simpatías en los años 30 y 40, precisamente por esta situación. Como los irlandeses la tenían, ¿no? Simplemente porque le estaban pegando a los ingleses, ¿no? Que les habían pegado durante tanto tiempo a los compañeros irlandeses. Entonces también me sorprendía mucho ya en mi generación, ¿no? Esa especie de admiración por los arios en México, de los ejércitos nazis y SS. Digo, pero si somos un país mestizo, ¿qué no se dan cuenta que nosotros vamos a hacer? Si estos hubieran ganado, nosotros estaríamos ya sustituyendo a los gitanos de los campos de concentración. ¿Qué hay? No, pero engloriamiento, engolosinamiento con el ejercicio de las armas y demás, ¿no? Entonces, tenía esa intención, por un lado, tocar esta parte, predisposición de muchas nuevas generaciones hacia ese tipo de consideración política. Y por otro lado, también hacer una especie de parodia de la novela negra en México, es decir, partir con una premisa no necesariamente demencial, porque una premisa pues, tomada del halcón maltés, llega el paquete, ¿qué trae el paquete? ¿Hacia dónde se va el paquete? Y se empieza a complicar la situación hasta llegar a ese final que espero que sea divertido y verosímil para solucionar el problema que no tiene solución. Pero el huevo de la serpiente, ahí está. Es decir, el huevo de la serpiente la tiene Bulmaro Samarripa en su museo y está empezando a romper el cascarón y va a resurgir, como ya lo vemos con Trump en los Estados Unidos, con las posiciones de extrema derecha racistas en Europa, en Alemania, en España, imagínate en España, país de inmigrantes, ¿no? En España y en tantos otros sitios, ¿no? Entonces pegaba pues por un lado mi idea de construir un argumento interesante, vendible, irónico, sardónico, mordaz, por otro lado hacer esa parodia de la novela que cada vez se me hacía más simple, más lo mismo, etcétera, etcétera, y golpear, ojo señores, ahí está el huevo, ¿no? Ahí está el huevo, y no por chistoso, no por cómico, deja de ser peligroso. Ricochet, los derechos de autor, es una novela que tiene que ver con el entramado cultural en la Ciudad de México. Explico. Un autor, que no soy yo, pero que podría ser yo, publica una novela que no tiene mayor impacto en el ambiente, en el mercado, se dedica a la traducción, está casada con una también traductora y en el día de la celebración de su aniversario de bodas está haciendo tiempo y en una librería de viejo encuentra un ejemplar de su novela. Por supuesto lo toma del librero desvencijado, se da cuenta que tiene una dedicatoria muy ambigua
a una tal Pirusha de Ricochet, ¿no? Una dedicatoria un tanto ambigua y está profusamente subrayado y profusamente anotado. El tipo se prende, ¿no? Es decir, un lector, no solo un lector, sino un buen lector, porque las anotaciones son inteligentes, ¿no? Eso que todo mundo que quiere, ¿no? Ver. Mi gran fantasía que nunca me he cumplido es ver a alguien comprar un libro mío en una librería y ver sus opiniones. Entonces, tiene que ver con leer al lector. El lector lee al autor, pero el autor está leyendo a su lector. Y se dice, ¿por qué subrayó esto y no esto? Es decir, ¿por qué le interesó esto y no esto que para mí era mi apuesta, ¿no? Entonces regresa a su casa, digo, con el aniversario de boda, se van a la casa, es aniversario de boda, pues tiene que emplearse a fondo con su señora esposa, hacen el amor, el tipo quiere levantarse para leer la novela, y en la madrugada descubre que su esposa tiene en el cuello un chupetón, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es un chupetón. Hicieron el amor y dijo, esto no es mi estilo, es decir, no forma parte de mis técnicas amatorias ni eróticas. Y dice, con razón andaba con sus pañoletas y su cuello alzado. Entonces se levanta y sigue leyendo la novela y se promete a sí mismo, porque hay números de teléfonos en la portadilla y cuestiones en las páginas blancas, anotaciones, ¿no? Lo que uno pone en los libros que le interesan o que no le interesa, y se propone ir a investigar quién es su lector. Y también si su mujer tiene un amante o no. Hablábamos de las dos líneas argumentales que en un momento dado se van a entrecruzar, pero que el tema fundamental es eso, el libro y su lectura en un ambiente. Él no es detective, que es una de las cuestiones que a mí me interesan mucho, ¿no? Le cae la investigación. Ninguno de mis detectives, quienes tienen la función detectivesta, son detectives, ¿no? Es un médico, es un traductor, nadie es un detective. Pero se dispone a indagar, a la pesquisa, y entonces provoca toda una serie de acontecimientos, y que en este caso de Ricochet, mi propuesta era que si en toda la novela policíaca el crimen o el delito condiciona y detona la investigación, aquí la investigación va a detonar el delito, porque hay un muerto al final, ¿no? Entonces era un poco esta manera de rehacerme con la trama policíaca y hacer mención de la situación, la relación que tiene el intelectual mexicano con el Estado mexicano, ¿no? Es decir, un poco, no novela negra, pero sí novela rosa quizás, es decir, o azulita, ¿no? Pero bueno, trama policíaca. Mickey y sus amigos, como su nombre lo indica, Mickey es Mickey Mouse y los amigos de Mickey Mouse. Es una novela que tiene lugar en los Estados Unidos, en Orlando, en Disney World, ¿no? En esta festividad, este centro, ¿no?, de diversión supuestamente para niños, y tiene que ver con una negrita muy pequeñita y un enano marxista y drogadicto, que en diferentes partes le dan vida a Mickey Mouse. Son los que se meten en el disfraz y en la botarga de Mickey Mouse y salen a divertir a los niños, ¿no? Me interesó mucho el tema porque un amigo mío, chicano, que trabajaba los veranos en Florida, en Orlando, Florida, como fotógrafo, me estaba contando sus aventuras que no me interesaban mucho y de pronto dijo, Mickey Mouse es una negrita de este tamaño. Y yo, ¿qué? Sí, es una negrita de este tamaño. Se puso muy mal, imagínate agosto, metida en la botarga en Florida, ¿no?, haciendo faramayas y cantando y bailando. Se puso muy mal, pero no la pudimos sacar de la botarga porque está prohibido por contrato que la gente sepa quién es el alma de Mickey Mouse, ¿no? No importa, lo que importa es el disfraz. Entonces dije, yo tengo que contar
esa historia. Y por supuesto, porque llegó la negrita ahí, quién era la negrita, y después el enano a quien la negrita sustituye. Un enano abusador, marxista, drogadicto, que inventa un sistema para meterse con la inhalación de la marihuana dentro de la botarga y para reciclarla continuamente, ¿no? Es decir, aspiro y ahí como no se va, voy a estar porque no soporto estar aquí dentro de este horror. Tiene que ver, bueno, es parte de la novela negra, con las lentejuelas, ¿verdad?, de los príncipes hermosos y las bellas princesas y el tercer mundo, ¿verdad?, los mexicanos, sudamericanos, filipinos, que están en los entretelones, tras bambalinas y en los sótanos, que no salen, y que cuando salen, pues, salen disfrazados de enano, de lobo, de cualquier cosa, ¿no? Y esa es la parte negra de ese monumento supuestamente a la luz y a la brillantez que son los personajes de Walt Disney. El enano tiene fotos donde él se está metiendo a la botarga y con su amigo fotógrafo, que es un mexicano que trabaja ahí, se comprometen a chantajear a la empresa. No quiero contar el final porque sería antipolicíaco, pero es difícil ponerse con una empresa de este tamaño, ¿no? Es decir, cuando los inocentes, los débiles también escriben su propia historia de inocencia, querer enfrentarse a la circunstancia. De puño y letra. Bueno, de puño y letra es también personifica mi único detective de oficio, pero que comparte su oficio de detective, es un poeta de medio vuelo y con sus investigaciones acerca de los adulterios y demás, y con los talleres literarios y todo esto. De pronto, Orlando Pascasio, OP, que puede o no puede ser nuestro OP fundamental, hay rumores de que escribió un libro en donde menciona los 20 poetas fundamentales de la poesía mexicana vivos. Entonces, el gran poeta laureado, famosísimo, el hombre más importante dentro de la literatura mexicana, que además ha dicho que ese libro solo aparecerá póstumamente, ¿no? En el momento después de la muerte va a aparecer porque no se quiere comprometer ni con los que están ni con los que no están. Entonces, el libro desaparece de la biblioteca de este hombre de las letras y su esposa contrata a este detective, todo está visto desde el punto de vista de este detective, para que busque el famoso manuscrito que se llama De puño y letra. De mi puño y letra, los 20 poetas con un ensayo respectivo de cada uno de estos poetas vivos, ¿no? Entonces, es sumamente importante para el medio cultural mexicano estar en ese libro. Y lo mismo terrible, no estar en ese libro. Entonces, hay toda una intriga acerca de quién se robó el libro, qué pasa con el libro, cómo recuperarlo, el manuscrito. Y el libro termina, mi novela termina con la publicación del supuesto manuscrito, ¿verdad?, y las futuras consecuencias. Otra vez la intriga policíaca y sobre todo que me permitía entrar en este medio cultural mexicano tan peculiar. En una ocasión un amigo norteamericano que estaba haciendo una antología de cuento mexicano me fue a ver, en aquel entonces estaba en una editorial universitaria, acabamos de sacar una antología, me dijo: ¿quiénes desde tu punto de vista estarían en posibilidades de aparecer en esta antología en inglés? Dije: mira, pues ve nuestra antología, y me dijo: la mitad de estos tipos no sabía de su existencia. Estuve en la Ciudad de México y nunca los mencionaron. Le dije: bueno, léelos. Y de esa antología reproduzco varios autores. Y me dijo algo muy importante que también
me dio la idea de escribir de puño y letra. Yo he estado en muchos países latinoamericanos y me han ofrecido dinero por aparecer en la antología, pero solamente en México me ofrecieron dinero para que alguien no apareciera, ¿no? Entonces eso me abrió ahí era una definición de la situación un tanto perversa, ¿no? Maliciosa que ocurre en el medio mexicano y cultural. Carlos Monsiváis decía, y yo no estaba de acuerdo con él, que en México no había mucha novela policíaca porque nadie confiaba en la policía. Y bueno, hay dos debilidades, dos o tres debilidades fundamentales en esta premisa. En primer lugar, en ningún país latinoamericano se confía en la policía, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nos explicaríamos que en Argentina o en Cuba, digamos, hubiera todo este auge para la literatura policíaca? En otras, de que no se puede reducir la literatura policíaca a que la ejerza o la protagoniza el policía, ¿no? Es decir, es una de las cuestiones. Puede ser cualquier persona a la cual le caiga el compromiso de llevar a cabo una indagación, una pesquisa, ¿no? Entonces, pero de alguna manera sería el hecho de que el latinoamericano, el mexicano en particular, no confíe en la policía, abre una gran posibilidad y un abanico inmenso de argumentos policíacos, ¿no? Diría, qué bueno, es decir, precisamente porque no se confía en la policía, tenemos que ficcionalizar a un personaje un poco a la manera de los héroes, ¿verdad? El antihéroe norteamericano, justo, digno, honrado, ¿verdad? Pero que vivía en contra del sistema, porque todo sistema es corrupto por definición, ¿no? Y se trata de sostenerse por sí mismo en el poder y en el sistema. Y en esa medida yo creo que sí, ¿no? En esa medida yo creo que sí. Y en México, en este momento, hay una tendencia, no de la literatura policíaca, sino de la narcoliteratura, ¿no? Que como su nombre lo indica, tiene que ver con el crimen, pero con el crimen relacionado con las drogas o con el tráfico de drogas. Entonces, le han denominado así la narcoliteratura, y en donde muchas veces está involucrado el Estado mexicano, ¿no? Si no puede haber trasiego de drogas, corrupción a esos niveles extremos, sin el apoyo, la complicidad del Estado mexicano. Y obviamente donde hay una libertad, ¿no?, basada en la impunidad, de que es fácil, ¿verdad?, traficar con drogas hasta que se le revierte como un boomerang al Estado, golpea, interpela, ¿verdad?, denuncia a un Estado que posibilita este tipo de prácticas y esta gran impunidad. Uno de los grandes problemas que tenemos en México no es tanto la corrupción como la impunidad. Corrupción siempre habrá en todas partes. El problema es que lo que no puede haber es impunidad. Al corrupto, detenido y que pague por lo que ha hecho. Pero si hay impunidad, es lo más sencillo del mundo ser corrupto y cometer actos ilegales y extremos. Entonces sí, yo creo que sí, al menos en México, que es lo que más o menos sé, no soy experto en literatura policíaca ni mucho menos, creo que esta tendencia de narconovela del narco, la connivencia con el Estado mexicano, lo cual todo el mundo lo sabe, y en esa medida denunciar lo que no amerita ser denunciado porque es del dominio público, ¿no? Es decir, la mejor novela narcopolicíaca se hace en las páginas de los periódicos, en la noticia roja, en la noticia cotidiana. Entonces, si se va a utilizar el tema desde mi punto de vista, yo creo que es necesario enriquecerla con elementos que la hagan literatura, buena literatura, y no nada más una capitulación, ¿verdad?, un recuento de horrores y de tragedias.